El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, ¿qué tal? Saludo muy cordial, muy especial para cada uno de ustedes. Agradecimiento sincero por escucharnos, por estar con nosotros y por supuesto disfrutar de nuestro espacio radial del Camino de la Felicidad. Este programa maravilloso que llega a ustedes diariamente a través de nuestra radio comunitaria Cascada Estéreo. Reiteramos pues que este programa lo realizamos en vivo a las 5 de la mañana de lunes a viernes. Repetición del mismo programa en diferido a las 5 de la tarde a través de Cascada Estéreo, para que usted se acomode al horario pues que mejor le convenga y se le haga fácil, por supuesto. Y también pues la publicación en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, a través de, por supuesto, para este programa más bien a las 10 de la mañana. Así que es muy importante que todos los días estemos atentos. Los invitamos a seguirnos como El Camino de la Felicidad, tanto en Facebook como en Instagram. Es importante entonces que estén allí con nosotros. Les agradecemos su fiel sintonía, por supuesto, en este espacio radial del Camino de la Felicidad. El día de hoy quiero que compartamos, quiero que reflexionemos y quiero que empecemos con la lectura de un libro que a mí en lo personal pues me encanta. Es corto además porque es un cuento y es el cuento de ¿Quién se ha llevado mi queso? Voy a empezar a leerlo, llegaremos a donde podamos. Si toca leerlo en 2 o 3 programas pues lo haremos, para a partir de allí pues hacer algunas reflexiones puntuales acerca de este libro, un libro de Spencer Johnson. Este cuento empieza así. En Chicago, un soleado domingo, hombres y mujeres que habían ido juntos al instituto se reunieron para almorzar tras haber asistido a un acto oficial en el centro de la noche anterior. Querían saber más cosas de la vida de sus excompañeros de clase. Después de muchas bromas y una gran comida, entablaron una interesante conversación. Ángela, que había sido una de las personas más populares de la clase, dijo: «La vida ha seguido una trayectoria muy distinta de la que yo pensaba cuando íbamos al instituto. Han cambiado muchas cosas». «Es cierto», convino Nathan. Los demás sabían que Nathan había continuado con el negocio familiar que funcionaba como siempre y que desde que ellos recordaban estaba integrado en la comunidad. Por eso los sorprendió verlo preocupado. «Pero, ¿habéis notado que cuando las cosas cambian, nosotros no queremos cambiar?», prosiguió. «Creo que nos resistimos al cambio porque cambiar nos da miedo», apuntó Carlos. «Tú eras el capitán del equipo de fútbol, Carlos», dijo Jessica. «Nunca hubiera pensado que algún día llegarías a hablar de miedo». Y todos se rieron al advertir que, aunque habían tomado direcciones distintas, desde ser ama de casa hasta trabajar de ejecutivo en una empresa, experimentaban sensaciones similares. Cada uno de ellos intentaba afrontar los cambios inesperados que se estaban produciendo en su vida en los últimos años. Y casi todos los asistentes admitieron que no habían encontrado una buena manera de hacerlo. «A mí también me daban miedo los cambios», intervino Mitchell. «Cuando se produjo un gran cambio en nuestra empresa, no supimos qué hacer. Seguimos actuando como siempre y casi lo perdimos todo, pero entonces me contaron un cuento que lo cambió todo». «¿En serio?», preguntó Nathan. «Sí. El cuento alteró la manera en que yo miraba los cambios y a partir de ese momento las cosas mejoraron rápidamente en mi trabajo y en mi vida. Entonces divulgué el cuento entre algunas personas de mi empresa que hicieron lo propio con otras ajenas a ella. Y enseguida las cosas
empezaron a funcionar mucho mejor porque todos nos adaptamos mejor al cambio. Y muchos dicen lo mismo que yo, que los han ayudado en la vida privada. ¿De qué cuento se trata?, preguntó Ángela. Se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Y todos se echaron a reír. Me gustaría oírlo, dijo Carlos. ¿Por qué no nos lo cuentas ahora? Desde luego, respondió Michel. Será un placer para mí. No es demasiado largo. Y Michel empezó a contar el cuento. Y aquí, el cuento, amigos, para que ustedes también lo disfruten y préstenle bastante atención porque hay muchas enseñanzas alrededor de él. Érase una vez un país muy lejano en el que vivían 4 personajes. Todos corrían por un laberinto en busca del queso con que se alimentaban y que los hacía felices. 2 de ellos eran ratones y se llamaban Oliendo y Corriendo, Oli y Corri, para sus amigos. Los otros 2 eran personitas, seres del tamaño de los ratones, pero que tenían un aspecto y una manera de actuar muy parecidos a los de los humanos actuales. Sus nombres eran Kip y Kok. Debido a su pequeño tamaño, resultaba difícil ver qué estaban haciendo, pero si mirabas de cerca descubrías cosas asombrosas. Todos los ratones, como las personas, se pasaban el día en el laberinto buscando su queso favorito. Oli y Corri, los 2 ratones, aunque solo poseían cerebro de roedores, tenían muy buen instinto y buscaban el queso seco y curado que tanto gustaba a estos animalitos. Kip y Kov, las personitas, utilizaban un cerebro repleto de creencias para buscar un tipo muy distinto de queso, con mayúscula, que ellos creían que los haría felices y los haría triunfar. Por distintos que fueran los ratones y las personitas, tenían algo en común. Todas las mañanas se ponían su chándal y sus zapatillas deportivas, salían de su casita y se precipitaban corriendo hacia el laberinto en busca de su queso favorito. El laberinto era un dédalo de pasillos y salas y algunas de ellas contenían delicioso queso. Pero también había rincones oscuros y callejones sin salidas que no llevaban a ningún sitio. Era un lugar en el que resultaba muy fácil perderse. Sin embargo, para los que daban con el camino, el laberinto albergaba secretos que les permitían disfrutar de una vida mejor. Para buscar queso, Oli y Corri, los ratones, utilizaban el sencillo pero ineficaz método del tanteo. Corrían o recorrían un pasillo y si estaba vacío daban media vuelta y recorrían el siguiente. Oli olfateaba el aire con su gran hocico a fin de averiguar en qué dirección había que ir para encontrar queso y Corri se abalanzaba hacia allí. Como imaginaréis, se perdían. Daban muchas vueltas inútiles y a menudo chocaban contra las paredes. Sin embargo, Kip y Kov, las 2 personitas, utilizaban un método distinto que se basaba en su capacidad de pensar y aprender de las experiencias pasadas, aunque a veces sus creencias y emociones los confundían. Con el tiempo, siguiendo cada uno su propio método, todos encontraron lo que habían estado buscando. Un día, al final de uno de los pasillos en la central quesera Q, dieron con el tipo de queso que querían. A partir de entonces, los ratones y las personitas se ponían todas las mañanas sus prendas deportivas y se dirigían a la central quesera Q. Al poco, aquello se había convertido en una costumbre para todos. Oli y Corri se despertaban temprano todas las mañanas, como siempre, y corrían por el laberinto siguiendo la misma ruta. Cuando llegaban a su destino, los ratones se quitaban las zapatillas y se las colgaban al cuello para tenerlas a mano en el momento en que volvieran a necesitarlas. Luego se dedicaban simplemente a disfrutar del queso. Al principio, Kip y Kov también iban corriendo todos los días hasta la central quesera Q para paladear los nuevos y sabrosos bocados que los aguardaban. Pero, al cabo de un tiempo, las personitas fueron cambiando de costumbres. Kip y Kov se despertaban cada día más tarde, se vestían cada vez más despacio e iban caminando hacia la central quesera Q. Al fin y al cabo, sabían dónde estaba el queso y cómo llegar a él. No tenían ni idea de la procedencia del queso, ni sabían quién lo ponía allí. Simplemente suponían que estaría en su lugar. Todas las mañanas, cuando llegaban a la quesera Q, Kip y Kov se ponían cómodos, como si estuvieran en casa.
colgaban sus sandales, guardaban las zapatillas y ponían las pantuflas. Como ya habían encontrado el queso, cada vez se sentían más a gusto, más cómodos. «Esto es una maravilla», dijo Keith. «Aquí tenemos queso suficiente para toda la vida». Las personitas se sentían felices y contentas, pensando que estaban a salvo para siempre. No tardaron mucho en considerar suyo el queso que habían encontrado en la central quesera Q, y había tal cantidad almacenada allí que poco después trasladaron su casa cerca de la central y construyeron una vida social alrededor de ella. Para sentirse más a gusto, Keith y Kof decoraron las paredes con frases e incluso pintaron trozos de queso que los hacían sonreír. Y una de las frases decía: «Tener queso hace feliz». En ocasiones, Keith y Kof llevaban a sus amigos a ver los trozos de queso que se apilaban en la central quesera Q. Unas veces los compartían con ellos y otras no. «Nos merecemos este queso», dijo Keith. «Realmente tuvimos que trabajar muy duro y durante mucho tiempo para conseguirlo». Tras estas palabras cogió un trozo y se lo comió. Después, Keith se quedó dormido como solía ocurrirle. Todas las noches las personitas volvían a casa cargadas de queso y todas las mañanas regresaban confiadas por más a la quesera Q. Todo siguió igual durante algún tiempo. Pero al cabo de unos meses, la confianza de Keith y Kof se convirtió en arrogancia. Se sentían tan a gusto que ni siquiera advertían lo que estaba ocurriendo. El tiempo pasaba y Ollie y Corrie seguían haciendo lo mismo todos los días. Por la mañana llegaban temprano a la central quesera Q y husmeaban, escarbaban e inspeccionaban la zona para ver si había habido cambios con respecto al día anterior. Luego se sentaban y se ponían a mordisquear queso. Una mañana llegaron a la central quesera Q y descubrieron que no había queso. No les sorprendió. Como habían notado que las reservas de queso habían ido disminuyendo poco a poco, Ollie y Corrie estaban preparados para lo inevitable e instintivamente enseguida supieron lo que tenían que hacer. Se miraron el uno al otro, cogieron las zapatillas deportivas que llevaban atadas al cuello, se las calzaron y se las anudaron. Los ratones no se perdían en análisis profundos de las cosas. Tampoco tenían que cargar con complicados sistemas de creencias. Para los ratones, tanto el problema como la solución eran más que simples. La situación en la central quesera Q había cambiado. Por lo tanto, Ollie y Corrie decidieron cambiar. Ambos asomaron la cabeza por el laberinto. Entonces, Ollie alzó el hocico, husmeó y asintió con la cabeza, tras lo cual Corrie se lanzó a correr por el laberinto y Ollie lo siguió lo más deprisa que pudo. Ya se habían puesto en marcha en busca de queso nuevo. Ese mismo día, más tarde, Keith y Kof hicieron su aparición en la central quesera Q. No habían prestado atención a los pequeños cambios que habían ido produciéndose y por lo tanto daban por sentado que su queso seguiría allí. La nueva situación los pilló totalmente desprevenidos. ¿Qué? ¿No hay queso?, gritó Keith. «No hay queso», repitió enojado, muy enojado, como si gritando fuese a conseguir que alguien se lo devolviera. «¿Quién se ha llevado mi queso?», bramó, indignado. Finalmente, con los brazos en jarra y el rostro enrojecido de ira, vociferó: «¡Esto no es justo!». Kof sacudió negativamente la cabeza con gesto de incredulidad. Él también había dado por supuesto que en la central quesera Q habría queso, y se quedó paralizado por la sorpresa. No estaba preparado para aquello. Keith gritaba algo, pero Kof no quería escucharlo. No tenía ganas de enfrentarse a lo que tenía delante, así que se desconectó de la realidad. La conducta de las personitas no era agradable ni productiva, pero sí comprensible. Encontrar queso no había sido fácil, y para las personitas eso significaba mucho más que tener todos los días la cantidad necesaria del mismo. Para las personitas, encontrar queso era dar con la manera de obtener lo que creían que necesitaban para ser felices.
Cada una tenía, según fueran sus gustos, su propia idea de lo que significaba el queso. Para algunas, encontrar queso era poseer cosas materiales. Para otras, disfrutar de buena salud o alcanzar la paz interior. Para Kof, el queso significaba simplemente sentirse a salvo, tener algún día una estupenda familia y una confortable casa en la calle Cheddar. Para Kif, significaba convertirse en un gran queso con otros a su cargo y tener una hermosa mansión en lo alto de las colinas Camembert. Como el queso era muy importante para ellos, las dos personitas se pasaron mucho tiempo decidiendo qué hacer. Al principio, lo único que se les ocurrió fue inspeccionar a fondo la central quesera Q para comprobar si realmente el queso había desaparecido. Mientras que Oli y Corry ya se habían puesto en marcha, Kif y Kof continuaban vacilando y titubeando. Despotricaron y se quejaron de lo injusto que era todo lo ocurrido y Kof empezó a deprimirse. ¿Qué sucedería si al día siguiente tampoco encontraban el queso? Había hecho muchos planes para el futuro basado en aquel queso. Las personitas no daban crédito a lo que veían. ¿Cómo podía haber ocurrido aquello? Nadie las había avisado. No estaban bien. Se suponía que esas cosas no tenían que pasar. Aquella noche, Kif y Kof volvieron a casa, hambrientos, desanimados, pero antes de marcharse de la central quesera Q, Kof escribió en la pared: cuanto más importante es el queso para uno, más se desea conservarlo. Al día siguiente, Kif y Kof salieron de sus respectivas casas y volvieron a la central quesera Q, donde esperaban encontrar de una manera o de otra su queso. Pero la situación no había cambiado. El queso seguía sin estar allí. Las personitas no sabían qué hacer. Kif y Kof se quedaron paralizados, inmóviles como estatuas. Kof cerró los ojos lo más fuerte que pudo y se tapó los oídos con las manos. Quería desconectar todo. Se negaba a reconocer que las reservas de queso habían ido disminuyendo de manera gradual. Estaba convencido de que habían desaparecido de repente. Kif analizó la situación una y otra vez y al final, su complicado cerebro dotado de un enorme sistema de creencias empezó a funcionar. ¿Por qué me han hecho esto?, se preguntó. ¿Qué está pasando aquí? Kof abrió los ojos, miró a su alrededor e inquirió: por cierto, ¿dónde están Oli y Corry? ¿Crees que saben algo que nosotros no sabemos? ¿Qué quieres que sepan?, espetó Kif en tono de desprecio. No son más que ratones. Reaccionan ante lo que ocurre. Nosotros somos personitas, somos especiales. Tendríamos que ser capaces de dar con la solución. Además, merecemos mejor suerte que ellos. Esto no debería ocurrirnos y si nos ocurre, al menos tendríamos que recurrir o recibir una compensación. ¿Por qué tendríamos que recibir una compensación?, quiso saber Kof. Porque tenemos derecho. ¿Derecho a qué?, preguntó Kof. Tenemos derecho a nuestro queso. ¿Por qué?, insistió Kof. Porque este problema no lo hemos causado nosotros, respondió Kif. Alguien ha provocado esta situación y nosotros tenemos que sacar algún provecho de ella. Tal vez sería mejor no analizar tanto la situación. Lo que deberíamos hacer es ponernos en marcha de inmediato y buscar queso nuevo, sugirió Kof. Oh no, repuso Kif. Voy a llegar al fondo de todo esto. Mientras Kif y Kof seguían discutiendo lo que debían hacer, Oli y Corry ya se habían puesto en marcha y habían recorrido muchos pasillos buscando queso en todas las centrales queseras que encontraban en su camino. No pensaban en otra cosa que no fuera encontrar queso nuevo. Pasaron mucho tiempo sin encontrar nada hasta que, al final, llegaron a una zona del laberinto en la que nunca habían estado. La central quesera N. Al entrar, profirieron un grito de alegría. Habían encontrado lo que estaban buscando, una gran reserva de queso. No podían dar crédito a sus ojos.
era la cantidad más grande de queso que los ratones habían visto en toda su vida. Mientras, Kif y Kof seguían en la central quesera Q evaluando la situación. Empezaban a sufrir los efectos de la falta de queso. Cada vez estaban más frustrados, enfadados y se culpaban el uno al otro de la situación en la que se hallaban. De vez en cuando, Kof se acordaba de sus amigos los ratones y se preguntaba si Oli y Corry ya habrían encontrado queso. Pensaba que debían de estar pasando momentos muy duros, porque correr por el laberinto siempre conllevaba incertidumbre, pero también sabía que no estarían en apuros mucho tiempo. A veces, Kof imaginaba que Oli y Corry habían encontrado queso nuevo y los veía disfrutando de él. Pensaba en lo bien que se sentiría andar a la aventura por el laberinto y encontrar un queso nuevo. Casi podía saborearlo. Cuanto más clara era la imagen de Kof tenía de sí mismo encontrando y probando el queso nuevo, más ganas le entraban de marcharse de la central quesera Q. ¡Vámonos!, exclamó de repente. No, replicó Kif rápidamente. Estoy bien aquí, es un lugar cómodo, conocido. Además, salir ahí afuera es peligroso. No, no lo es, repuso Kof. Hemos recorrido ya muchas zonas del laberinto y podemos volver a hacerlo. Soy demasiado viejo para eso, dijo Kif. No tengo ningún interés en perderme ni en engañarme a mí mismo. ¿Tú sí? Estas palabras hicieron que Kof volviera a sentir miedo al fracaso y sus esperanzas de encontrar queso nuevo se desvanecieron. Así que las personitas siguieron haciendo todos los días lo mismo que habían hecho hasta entonces: ir a la central quesera Q, no encontrar queso y volver a casa llevando consigo sus desasosiegos y frustraciones. Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada vez les costaba más conciliar el sueño y por la mañana tenían menos energía y estaban más irritables. Sus casas no eran los sitios acogedores que habían sido. Las personitas sufrían de insomnio y cuando conseguían dormir tenían pesadillas en las que no encontraban el queso. Pero Kif y Kof seguían volviendo todos los días a la central quesera Q y una vez allí se limitaban a esperar. Si nos esforzamos un poco, dijo Kif, tal vez descubriríamos que en realidad las cosas no han cambiado tanto. Es probable que el queso esté cerca. Quizá está escondido detrás de la pared. Al día siguiente, Kif y Kof volvieron con herramientas. Kif sujetó el cincel y Kof golpeó con el martillo hasta que hicieron un agujero en la pared de la central quesera Q. Miraron a través de él, pero no encontraron el queso. Se sintieron decepcionados, pero creían que podían solucionar el problema. Por eso, empezaban a trabajar más temprano. Lo hacían con más ahínco y acababan más tarde, pero lo único que consiguieron fue tener un enorme agujero en la pared. Kof empezó a comprender la diferencia entre actividad y productividad. Tal vez, dijo Kif, lo único que deberíamos hacer es quedarnos sentados y ver qué pasa. Tarde o temprano tendrá que volver a poner queso. Kof quería creer que Kif tenía razón, así que todas las noches se iba a casa a descansar y a la mañana siguiente volvía, con su amigo, de mala gana, a la central quesera Q, pero el queso seguía sin aparecer. Las personitas estaban cada vez más débiles debido al hambre y al estrés. Kof empezaba a cansarse de esperar que la situación mejorase. Comenzaba a comprender que cuanto más tiempo estuvieran sin queso, peor se encontrarían. Kof sabía que estaba perdiendo la agudeza. Finalmente, un día, Kof empezó a reírse de sí mismo. «Mírate, Kof, mírate», decía. «Cada día hago las mismas cosas una y otra vez y me pregunto por qué la situación no mejora. Si esto no fuera tan ridículo, sería incluso divertido». A Kof no le gustaba la idea de tener que correr de nuevo por el laberinto porque sabía que se perdería y no tenía ninguna certeza de que fuera a encontrar más queso. Pero al ver lo estúpido que se estaba volviendo por culpa del miedo, tuvo que reírse de sí mismo.
¿Dónde has puesto nuestros chándales y las zapatillas deportivas?, le preguntó a Keith. Tardaron mucho tiempo en dar con ellos porque, cuando tiempo atrás habían encontrado queso en la central quesera Q, los habían guardado al fondo de todo, pensando que ya no los iban a necesitar nunca más. Cuando Keith vio a su amigo poniéndose el chándal, le preguntó: «No irás a salir del laberinto otra vez, ¿verdad? ¿Por qué no te quedas aquí conmigo esperando que nos devuelvan el queso?» «Mira, Keith, no entiendes lo que pasa. Yo tampoco quería verlo, pero ahora me doy cuenta de que ya no nos devolverán aquel queso. Ese queso pertenece al pasado y ha llegado la hora de encontrar uno nuevo». «Pero, ¿y si no hay más?», repuso Keith. «Y aún en el caso de que haya, y si no lo encuentras». «No lo sé», respondió Koff. Se había formulado miles de veces esas dos preguntas y empezó a sentir de nuevo el miedo que lo paralizaba. Luego empezó a pensar en encontrar un queso nuevo y en todas las cosas buenas que eso significaría. Entonces, hizo acopio de fuerzas y dijo: «A veces las cosas cambian y nunca vuelven a ser como antes. Creo que estamos en una situación de este tipo, Keith. Así es la vida. La vida se mueve y nosotros también debemos hacerlo». Koff miró a su demacrado compañero e intentó hacerlo entrar en razón, pero el miedo de Keith se había convertido en ira y no quiso escucharle. Koff no quería ser brusco con su amigo, pero no pudo evitar reírse de lo estúpidamente que ambos estaban comportando. Mientras Koff se preparaba para salir, empezó a sentirse más vivo al tomar conciencia de que por fin era capaz de reírse de sí mismo, vencer el miedo y seguir adelante. «Ha llegado el momento de volver al laberinto», anunció. Keith no se rió ni reaccionó. Koff cogió una pequeña piedra afilada y escribió un pensamiento serio en la pared para que su amigo reflexionase sobre él. Tal como tenían por costumbre, Koff incluso dibujó un trozo de queso alrededor de las palabras con la esperanza de hacer sonreír a Keith y de animarlo a buscar un nuevo queso, pero su amigo no quiso mirar. En la pared se leía: Si no cambias, te extingues». Vamos a dejarlo por aquí, mis amigos, más o menos por la mitad. Mañana continuaremos para terminar este bonito cuento de ¿Quién se ha llevado mi queso? Un cuento muy corto, además, de Spencer Johnson, que quise traer al programa precisamente para que empecemos a hacer una serie de reflexiones durante toda esta semana acerca de lo que significa el cambio y de lo que significa también entenderlo y adaptarse a él, o negarlo y simplemente no aceptar cambiar tampoco alrededor de él. Habla un poco de eso el cuento y luego haremos la reflexión durante la semana de lo que significan cada partecita y cada frase de este hermoso cuento. ¿Quién se ha llevado mi queso? Cuento que quisimos traer entonces a nuestro espacio radial de El Camino de la Felicidad. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Un programa para la reflexión y la superación.